Que el Señor le bendiga en este día. Muchas bendiciones de parte de el Señor para cada uno de ustedes, mis hermanos. Ya hoy día llevamos 5 meses y un día, ya, desde que partimos el 15 de marzo, que fue la última reunión. El día 16 sería ya 5 meses sin poder reunirnos, pero como bien sabemos, para el Señor y para los que aman a Dios, especialmente todas las cosas nos ayudan a bien. Y como yo le decía hace unos domingos atrás, hemos podido ver la otra cara de la iglesia, ¿ya? La iglesia que ha estado ayudando. Yo debo decirle que en estos primeros días de agosto hemos podido ayudar a más de 30 familias, ¿ya? De distintos hogares han llegado las ayudas para la misericordia. Y la verdad es que incluso nosotros tuvimos que hacer 2 días de poder salir a entregar eh, las ayudas a las familias. Hay hermanos que llegan con verduras, hay hermanos que han donado hasta sus cajas ya que les entregó el gobierno, algunos que les llegó a ellos y me decían, ¿sabe? Yo pienso que hay otra familia que no le ha llegado nada, podría usted entregársela. Y ahí hemos podido encontrar a las familias que no han recibido ayuda alguna. Hermanos que del supermercado me llaman, pastor, estoy en el supermercado, estoy comprando, ¿a qué familia le puedo llevar? Entonces, de distintas formas y maneras ya han llegado las ayudas, y por eso le decía, más de 30. De hecho, a un hermano tuve que entregarle yo ayuda para 3 familias, que él la fuera a entregar. Él se había ofrecido hace tiempo, es decir, cuando necesita ayuda usted, y ahí un hermano entregó a muchas familias también una ayuda que nació en el corazón de ellos, ayudar a las hermanas, especialmente solas. Así que he visto eso. Una hermana hizo un comentario ahí cuando vino a traer la misericordia. Mi esposa le preguntó, ¿y cómo usted ha estado? Y ella dijo, ¿sabe? Estamos bien con la ayuda del Señor. Pero esa expresión salió tan de su corazón que nosotros entendíamos que el Señor en realidad es el que hace que usted pueda estar bien en este tiempo, donde hay tanta necesidad, en tantos hogares. Uno entra ahí, hay páginas donde están investigando las ayudas que da el Estado, la municipalidad, alguna entidad, y veo a mucha gente que está desesperada en esto. Y yo debo decirle, el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿ya? Desde mi familia y a las familias que están pasando necesidades, Dios ha sido bueno. Y en esto, darle las gracias al Señor por lo dadivoso que han sido, hermanos. Los departamentos están funcionando, grupos de oración, y le doy gracias al Señor por ello, de aquellos que están buscando hacer la voluntad del Señor, aún en medio de lo difícil ya que parece hacerlo en este tiempo. Pero el Señor nos está mostrando el lado de la iglesia que está ayudando. El grupo de la hospedería, el día sábado también estaban recolectando para ayudar ahí a la población Jaya, y le doy gracias al Señor, porque ellos ahí por medio del WhatsApp se iban comunicando y contactando con los hermanos para retirar la ayuda. También es bueno. Entonces, hermanos, somos esta familia de Dios, la cual cada uno está cumpliendo el rol que debe cumplir, y si usted piensa que hay algo más que se podría hacer, llámeme. Diga, pastor, ¿sabe? Esto se me ocurre. Y a lo mejor ya lo hemos hecho, pero a veces no les digo todas las cosas, porque hay hermanos que me dicen, yo ayudo, pero por favor no lo diga, porque hay hermanos que les gusta mantener anonimato, pero debo decirle, si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto y alguna idea, también puede decirlo. Y podemos ahí compartirlo con los hermanos para poder bendecir a otros. ¿Sabe? Quizás este tiempo ha sido necesario. Y debo decirle que en la soberanía de Dios ha sido necesario. Porque el Señor está tratando con nosotros ahora, no en la iglesia donde nos reuníamos, en la congregación, sino en nuestras casas, como lo hemos reiterado tantas veces. Así que gracias al Señor, ¿ya? Porque también en este tiempo Él está tratando con nosotros. Recuerde que a las 7 de la tarde
tendremos la adoración en vivo y tenemos una familia que también ha ayudado a nosotros en la administración, especialmente de los días martes o días jueves, donde en algún momento ellos también estuvieron ayudando el matrimonio del hermano Rafael y Katy Hernández, Rafael Peñailillo y Katy Hernández. Ellos van a estar a las 7 de la tarde llevándonos en los momentos de adoración y de alabanza para que usted también sea parte de este momento, ya de compartir, de estar conectados con el Señor y a través de la señal de la página de Facebook de la Iglesia Las Asambleas de Dios Ojos de Agua, y ahí usted va a encontrar ese momento que vamos a estar adorando al Señor. Y esté orando para que no hayan dificultades de señal, de la luz y todo lo que puede pasar. Así que hay disposición en los hermanos para poder alabar y bendecir al Señor. Amén. Pero vamos a orar primero y luego vamos a pasar a la palabra del Señor. ¿Qué tal si usted inclina su rostro ahí donde está y bendecimos el nombre del Señor? Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias por la bendición que usted da. Cada día el poder estar juntos y poder alabar y bendecir su nombre. Ser ministrado por la palabra del Señor. Y por sobre todas las cosas, saber que usted tiene preocupación de cada uno de nosotros. Le exaltamos y le bendecimos y le damos gracias, Señor, por su gran bondad, por su eterno amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. El título en la mayoría de las Biblias dice Jesús y la mujer samaritana. Voy a leer solamente los primeros 4 versículos, ¿ya? De esta historia que es fascinante ver la manera que tiene el Señor de tratar con aquellos que tienen necesidad. Y quizás usted, igual yo, he estado en algún momento en esta necesidad. Y el Señor busca la manera de llegar para tratar con nuestro corazón. Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 solamente. Amén. Juan 4, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe esta frase? La necesidad que tenía el Señor de pasar por ese lugar. Era como cuando uno dice, sé que tengo que ir, ¿ya? Sé que tengo que estar allí, sé. Y a lo mejor uno dice, bueno, ¿cómo el Señor? ¿Sabe? El Señor siempre sabe y conoce donde hay necesidad, donde hay personas que están quebradas en su corazón. Siempre el Señor sabe dónde están los que están cansados, los trabajados, los angustiados, los desamparados, los desesperados. Porque la palabra del Señor allá en Isaías, en el capítulo 61, en el 1, anunciando la especialidad que tenía el Señor, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Sabe? El Señor tiene esta gran especialidad de ir a aquellos que están pasando necesidad, porque Él conoce, Él sabe lo que nos está pasando, Él conoce lo que está pasando por su corazón, así que no es necesario que usted ahí trate de esconder alguna necesidad, o maquillar su angustia, o barnizar su realidad, porque sabe, Él ya conoce lo que está pasando en su corazón. Él ya sabe, porque la Escritura dice, los que antes fueron abatidos, quebrantados, cautivos,
enlutados, afligidos, Él dice que después serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para la gloria suya. Los que antes eran los heridos pasan a ser los que son justicia de Dios. Así que solamente preocúpense de entender lo que el Señor quiere de nosotros. Él dijo ahí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que es la invitación que el Señor constantemente tiene hacia nosotros, viendo que hay necesidades. ¿Sabe? Cuando esta palabra dice le era necesario pasar por Samaria, no es una cuestión antojadiza. Había una dificultad entre samaritanos y judíos. ¿Sabe? Los judíos rehusaban tener cualquier trato con los samaritanos. La verdad es que evitaban pasar por el territorio de ellos y hasta a veces hacían un gran rodeo para no tener que pasar por allí. Los samaritanos en realidad eran descendientes de una mezcla de judíos que se mezclaron con los asirios y formaron un pueblo mixto. Por eso los judíos, que eran totalmente judíos, despreciaban a estos que se habían mezclado. Pero para Jesús le era necesario pasar por allí. ¿Sabe? La ciudad Sicar, el pozo de Jacob. ¿Sabe? Si usted se imagina esta situación, llega Jesús a ese lugar cansado en el camino, seguramente se sentó allí y junto al pozo, a la hora sexta, así lo dice, si usted lee el capítulo 4, era la hora sexta, que es el mediodía. ¿Usted sabe lo que pasa al mediodía? Es cuando el sol está pegando más fuerte sobre las cabezas. Así que esa era la hora de la intensidad del calor y la mayoría de las personas se refugiaban en sus casas porque no era el horario conveniente para hacer alguna diligencia o salir a buscar el agua. El pozo era donde las mujeres iban a buscar el agua y la iban a buscar 2 veces al día. En la mañana, al amanecer bien temprano, y al atardecer. Porque todos evitaban el tener que estar en el pozo a la hora donde hacía más calor. Y las mujeres se agrupaban para ir allí y seguramente ya tenían ese hábito de estar juntas y a lo mejor ya tenían sus grupos y sus conversaciones, ya se conocían. Pero ¿sabe? Era el mediodía. Y Jesús, el viajero que llegó ahí cansado, porque el Señor, ¿sabe? Vivió igual que nosotros. No usó su poder para beneficio propio, al contrario. Él quiso sentir lo mismo que nosotros sentimos. Así que caminó lo necesario y llegó hasta ese lugar, junto al pozo. De pronto alguien se aproxima. Este que se aproximaba no era un viajero, no era un religioso, no era un doctor en teología, no era un turista que tuviera necesidad de orientación, era una mujer de Samaria, del territorio donde Jesús estaba ahora. Y venía al pozo en la peor hora para sacar agua, o a la hora que no había nadie. Bueno, entendemos ahora que ella elegía esa hora para estar allí sola. ¿Por qué? Porque ella arrastraba una situación personal que el pueblo conocía. ¿Sí? 5 maridos había tenido. Y el que estaba con ella no era su marido. Entonces, esta situación era criticable por las demás mujeres. Y seguramente la mirada crítica hacia ella era constante. A lo mejor la despreciaban por tener una vida desordenada. Y a lo mejor los comentarios la herían. A lo mejor hablaban en voz alta para incomodarla a ella. ¿Y ella qué prefería? Mejor refugiarse en la soledad, dejar que ellas busquen el agua cuando ellas quisieran, pero ella iba cuando no había nadie más, para que no la criticaran, para que no la enjuiciaran, o para que no la hirieran con los comentarios. ¿Por qué? Porque ella prefería esconder la necesidad que tenía en su alma. ¿Sabe? Si uno se fija, ella 5 maridos había tenido y seguramente ella en la necesidad de su alma buscaba ser amada, perdonada, restaurada. Pero
en todos los maridos que había tenido o en todas las parejas que había tenido, con el término que se usa ahora, nunca lo había logrado. Y a lo mejor queriendo pasar inadvertida, porque no tenía buena reputación delante de los demás. A lo mejor para todos ella tenía malos antecedentes. Su vida, obviamente para los demás era un desastre, un verdadero desastre, porque era un desorden su vida. Y todo lo que ella siempre había querido armar, su familia, su hogar, no lo había logrado, por distintas razones las cuales no aparecen en la Biblia. Todo se había arruinado, todo se había destruido. Sus malas decisiones la marcaban y esto hacía que los demás la despreciaban. ¿Sabe? Su vida no era tan especial, pero sí dentro de sus cuatro paredes ella seguramente sentía la tristeza de saber que aún no sentía la satisfacción de haber logrado lo que veía que los demás tenían. Y ella, tratando de tener una familia, un hogar, había tomado muy malas decisiones. A lo mejor en su casa ella lloraba, pero sabe, cuando estaba afuera, ella tomaba una posición desafiante, caminaba sola, maquillaba su amargura y la insatisfacción con una careta de dureza, de carácter fuerte, de a mí no me digan nada. ¿Sabe? Llegó al pozo, al mediodía, cuando el sol pegaba, y ve a alguien sentado allí, y seguramente ella ha dicho, oh, me van a criticar, si es del pueblo me va a criticar, pero no, era un judío. Bueno, para ella sería para peor, porque si la reprochaban los samaritanos, imagínense qué diría un judío de una mujer. Así que cuando llega, esperando recibir un reproche, Jesús le dice, dame de beber. Le dice, mujer, dame de beber. En el versículo 7. Y sabe, ella estaba acostumbrada a sentir el reproche, estaba acostumbrada a sentir la burla. Ya tenía hecha su defensa ante cualquier argumento que tratara de hablarle de lo que ella había hecho mal. Pero sabe, cuando el Señor se enfrenta a esta mujer, rompe estas barreras. No le da una orden, sino le pide, dame de beber. Ella le responde, en verdad, pensando en que venía la crítica, una pesadez, que era la costumbre. Porque ella le dice, ¿cómo tú, dice el versículo 9, tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Cómo tú me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y agrega el escritor Juan, dice, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. ¿Sabe? Ella le dice esto. Y Jesús no se enredó en tratar de discutirle las cosas, sino que le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él te daría agua viva. ¿Sabe? Ante ese ofrecimiento, ella de inmediato, dice el versículo 11, le dice, la mujer, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿De dónde pues tienes agua viva? Bueno, el Señor le da la indicación. Le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe? El Señor le dice, esta agua quita la sed momentáneamente, pero el agua que yo doy satisface, llena el corazón. Y sabe, si hay algo que ella sabía que necesitaba, era llenar la insatisfacción de su alma. Así que cuando escucha esta palabra, que el agua que él da es esta fuente de agua que salta para vida eterna, la mujer de inmediato le dice, Señor, dame esa agua. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí es donde me confrontan, aquí es donde se ríen, aquí es donde me hablan mal. Dame de esa agua para que no tenga que venir más a pasar estas penurias. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces usted a veces trata de evitar
estas confrontaciones, para que no venga aquí a sacarla, para que no tenga que enfrentar el desprecio, para que no tenga que enfrentar la acusación, para que no tenga que enfrentar la crítica. Dame de esa agua. Quiero lo que tú ofreces. Y el Señor de inmediato le dice, ven, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Sabe? El Señor, cuando la vio venir de lejos, el Señor sabe lo que pasa en el corazón, así que el Señor ya sabía que esta mujer tenía su vida desordenada, que no estaba casada con el hombre que vivía. Pero el Señor le lanza esta cuerda de amor, diciéndole, ven, llama a tu marido y ven acá. El Señor le lanza esta flecha que la enfrenta a su realidad, que la despierta. El Señor le dice, llama a tu marido. Ella sabía absolutamente que el que vivía con ella no era su marido. Y esto la hace despertar. Le hace recordar por qué era ella tan mal mirada. Le hace ver por qué ella venía al mediodía y no venía en la mañana ni al atardecer. ¿Sabe? Es cuando el Señor despierta la conciencia de aquel que la tiene adormecida. Y ella reacciona de inmediato y reacciona bien. Porque la respuesta de ella es, no tengo marido. No tengo marido. Reconoció su condición. No tengo marido, dice ella. El Señor le dice, bien has dicho, el versículo 17 estoy leyendo, bien has dicho, no tengo marido. Y el Señor le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Wow! Esto has dicho con verdad. ¿Sabe? Ella trataba de evitar en ese pozo hablar de su vida porque todos la juzgaban. Y ¿sabe? El Señor lo único que hizo fue ponerle la verdad delante de ella y ella reconoció. Es verdad. Es verdad. Ella reaccionó bien. Porque ¿sabe? Para beber del agua que el Señor está ofreciendo, primero debe haber un reconocimiento de la condición real del hombre. No se puede tener a Jesús en el corazón sin primero reconocer que es un pecador el que está aceptando a Jesús. No se puede tener a Jesús en la vida sin antes decirle, Señor, perdóname porque yo debía haber muerto en esa cruz. Primero debe haber un reconocimiento real y luego debe haber un arrepentimiento sincero. ¿Sabe? Esta mujer podría haberle dicho a Jesús, ya voy a buscar a mi marido, total, si el Señor no la conocía. Pero como el Señor sabe lo que hay en el corazón y ella se sintió descubierta. Así, descubierta. Descubrió su corazón. Pudo reconocer su condición. Porque ahora ella ya sabía que nada sería igual. Seguramente al devolverse ahora, ella tiene que haber dicho, yo tengo que ordenar mi vida. No puedo seguir así. Porque ella le dice en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Le dice en el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo es. ¿Sabe? Esto es lo extraordinario. El Señor se identificó ante esta mujer, la cual fue tratado por el corazón de Él. Yo soy el que habla contigo es. ¿Sabe? Ella ve su condición. Ella ve su condición. Y se da cuenta que necesita un cambio. Esta mujer fue tratada porque escuchó la palabra del Señor y miró su condición. Y ante haber sido descubierta, ella entiende que su vida necesita un cambio. Por eso cuando leía al principio, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. Porque había un corazón que tendría que ser tratado por Dios. Le era necesario estar allí. Porque había un corazón necesitada de restauración, necesitada de sanidad. Le era necesario estar allí porque había una vida que tratar. ¿Sabe? Pensaba en esta palabra, le era necesario.
Usted dirá, pero no sé por qué estamos viviendo esta situación. Porque sabe, al Señor le era necesario tratar con la iglesia, con su vida, con mi vida, con lo que está pasando en mi corazón, con lo que yo escondía en la iglesia, pero que en mi casa la veía. Mas ahora usted está en su casa. Y los que están allí están viendo cómo es su vida cristiana, su vida espiritual. Porque al Señor le es necesario tener un tiempo con cada uno de nosotros, hermanos. No es una cosa de que Dios está viviendo en la iglesia. Él está viviendo en su corazón. Y le es necesario en este tiempo tratar con usted, tratar con su vida, tratar con su corazón. Este es el tiempo. Esta mujer fue confrontada. Y a la confrontación y al verse descubierta, ella reconoció su condición y aceptó lo que el Señor venía diciéndole. Ella volvió al pueblo y empezó a decirle, hey, hay un varón ahí que sabe todo lo que yo hice. ¿No será este? ¿No será este? Y el pueblo fue a verlo. Es necesario, hermano. Es necesario que usted tenga una comunión con el Señor de tal manera que el Señor pueda hablarle a su corazón de aquellas cosas que usted está tratando de maquillar y que a lo mejor por mucho tiempo usted ha tenido escondida allí, pero que es tiempo de reconocer lo que el Señor tiene que hacer en su vida. Yo quiero invitarle a que usted le diga, Señor, si es necesario este tiempo aquí, donde tengo toda la libertad, puedo hacer lo que quiera en mi casa. El pastor no ve lo que yo estoy haciendo. Los hermanos no ven lo que yo estoy haciendo. El maestro de escuela dominical no ve si yo veo la clase. Pero él lo ve. Y usted le dice, Señor, si es necesario este tiempo para que yo de una vez por todas pueda reconocer mi condición. Reconocer mi condición. Pedirle perdón a usted por la forma en que estoy llevando mi vida, para que usted pueda restaurar mi relación con usted en este tiempo. Queda muy poco tiempo, hermano. Cristo viene pronto. Y es tiempo de que usted le diga, Señor, si esto es lo que usted quería hacer conmigo, hágalo ya. Este no es tiempo para justificar nuestras fallas. Este es tiempo para dejar el cántaro que esta mujer llevaba. Lo dejó allí y se devolvió. Porque este es el tiempo de ser tratado por el Señor. ¿Sabe? Ella llegó con un cántaro para ir a buscar agua. Al final dejó ese cántaro allí. Porque, ¿sabe? Los quehaceres de lo que ella quería pasaron a segundo plano. Pero ¿sabe lo que llenó su corazón? Es que se encontró con aquel que podía transformar su vida. Y yo le aseguro que esta mujer ordenó su vida. Ordenó su vida. Porque llegó el que podía ordenarle. Este es el tiempo, hermano. Es necesario este tiempo. Han pasado 5 meses y un día. Y este es el tiempo en que usted le diga, Señor, si es necesario que tú tengas que quitar todas las cosas que están en mi corazón para vivir como a ti te agrada, hazlo ya. Yo quiero ser tratado por ti y reconocer que no puedo seguir de la forma en que estoy. ¿Qué tal si oramos al Señor un momento? Incline su rostro. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, al transmitir estas palabras a mis hermanos, yo sé, Señor, que usted es el único que puede hacer la diferencia. Y yo ruego, Señor, en esta palabra de la necesidad que usted tiene de tratar con una mujer en otro pueblo. Usted lo puede hacer con mis hermanos en sus hogares. Y es necesario que usted pueda entrar hasta la habitación, hasta el living, hasta el comedor, hasta en el lugar donde él está ahora, allí en el dormitorio, para tratar con su corazón, para que pueda reconocer la condición, arrepentirse de corazón y confesar con sinceridad, para que usted, Señor, haga su obra. Yo le ruego, Señor, que usted se glorifique en la iglesia y que podamos hacer su obra en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Le invito a que ahora usted busque allí el lugar donde estamos reuniéndonos para adorar el nombre del Señor, con el hermano Rafael y la hermana Katy. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Muchas bendiciones, mi hermano.